El bullicio de la cafetería era casi eléctrico, con risas y conversaciones que se entrelazaban en un canto vibrante. Valentina, una joven mesera de 24 años, corría de mesa en mesa, llevando patrones de café humeante y tostadas doradas. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana, no para disfrutar de su café, sino para preparar a su hermana pequeña para la escuela y cuidar de su madre enferma. Su anhelo de ser médico pululaba en su mente, pero la realidad, atrapada en el ciclo del sacrificio, parecía ahogarla. Con suficiente trabajo llegaré lejos, se repetía, aunque la duda siempre le susurraba al oído. Esa mañana, un CEO arrogante, que parecía de otro mundo, entró en la cafetería con el teléfono móvil pegado a su oreja. Ignorando el ambiente cálido, se dirigió a Valentina sin mirarla, exigiendo un desayuno rápido. La forma en que desestimaba su esfuerzo la hirió por dentro. Cada palabra que pronunciaba cargaba un peso que Valentina sintió en su pecho. El hombre chequeaba su correo, dejando de lado su humanidad. Mientras tanto, un grupo de turistas irrumpe con risas, buscando recomendaciones sobre comida local. Valentina, sintiendo la oportunidad, se acercó con una sonrisa genuina y comenzó a hablarles en español. Sus rostros se iluminaron al escucharla, y las conversaciones fluyeron, risas y anécdotas compartidas sin barreras. El CEO escuchaba el bullicio de alegría desde su mesa, pero su orgullo mantenía su mirada fija en la pantalla. Sin embargo, Valentina, inmersa en el momento, se dio cuenta de que por un instante tenía el control de su entorno. Pero al escuchar una risita despectiva a su espalda, la angustia le cruzó el rostro. Sentía un nudo creciendo en el estómago al pensar cuán rápido podría volver a ser invisible. Sería solo una mesera, una simple mujer atrapada en un trabajo que no reflejaba su verdadero valor. Sus pensamientos se agolpaban, amplificando su frustración. Valentina respiró hondo y se acercó al CEO, la voz temblándole mientras decía: «Soy más que solo una mesera». Su corazón latía rápido, cada palabra retumbaba en su cabeza como un eco. El silencio resonó en la habitación, y el CEO la miró. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Al instante, Valentina dudó si había hecho lo correcto. Los ojos de los clientes estaban sobre ella, sintiendo el peso de sus miradas. ¿Perdería su trabajo por ser valiente? Cada segundo estiraba la tensión hasta cotas insoportables. ¿Qué pensaría de ella? ¿La seguiría viendo como solo una trabajadora más en un lugar insignificante? La impotencia y el miedo apretaban su pecho, pero también una extraña chispa de determinación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. La incertidumbre flotaba en el aire. Valentina sentía que, aunque se levantara con el peso del mundo cada día, ese momento podría ser una bifurcación real. Un paso hacia adelante o un salto hacia el abismo. Sus ojos se encontraron con los del CEO y la pregunta angada era clara. ¿Vería en ella lo que realmente era o se quedaría atrapado en su propia burbuja de interés? La historia de su vida pendía de un hilo. La tensión alcanzaba un crescendo palpable. El CEO frunció el ceño, como si la súbita valentía de Valentina hubiese interrumpido el flujo de su mundo perfectamente ordenado. Pero lo que ocultaba entre sus pliegues de arrogancia era un destello de intriga. Durante un instante fugaz, Valentina sintió que su propia voz resonaba en ese espacio, y paralelamente en su mente emergió la imagen de su futuro. El ajetreo de la cafetería se desvaneció, convirtiéndose en un mero eco de su ambición. Sin embargo, la presión se intensificó. Ella pudo ver cómo otras mesas se giraban lentamente, como si una trama imprevista estuviera a punto de desarrollarse frente a sus ojos. Las sonrisas de los turistas ahora parecía que iluminaban aún más la habitación, contrastando con la fría frialdad que exhibía el CEO, encarnación del mundo empresarial que tantas veces había soñado desafiar. «¿Qué más puedes ofrecer aparte de servir café?», preguntó él, despectivo, sus labios curvándose en una mueca que dejaba entrever su incredulidad. Las palabras resonaron como un grito, pero Valentina no se rindió. «Aparte de café,
puedo entender y conectar con personas de diferentes culturas. Hablo 3 idiomas y amo aprender sobre el mundo, sobre lo que nos une. En su mente, aquellas palabras se convertían en más que una defensa, era una proclamación de su verdadera esencia. El CEO frunció el ceño, cuestionando su valía más allá de la ocupación que mostraba. Valentina no sabía que su respuesta podía ser crucial. Quizás, solo quizás, despertaría algo en él que lo llevara a reconsiderar su percepción del mundo. Momentos después, cuando la tensión parecía estar en su punto máximo, el CEO se levantó de su asiento. Caminó hacia Valentina, su mirada ahora más incisiva. «¿Qué te impide dejar este trabajo y buscar algo mejor?», inquirió, ahora serio, como si estuviera dispuesto a escucharla. La pregunta cavó profundo en su espíritu. Valentina contempló su vida, las decisiones que había tomado, el cuidado de su hermana, el trabajo para sostener a su familia, cada hora dedicada persiguiendo un sueño que parecía siempre fuera de alcance. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, Valentina sintió un cambio en su ser. Esa mirada era diferente. Había algo en el CEO que emitía un aire de desafío, como si invitara a Valentina a enfrentarse a su realidad. «Lo que me impide avanzar soy yo misma. He perdido la fe en mis sueños», confesó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que la liberaba de una carga. «Pero hoy no quiero vivir con miedo. Quiero ser médica, y estoy lista para luchar por ello». La mirada del CEO se atenuó, no por compasión, sino por un sencillo reconocimiento de valor. Tal vez en ese momento, él se vio reflejado en su espíritu de lucha, en ese atisbo de fuego que parecía haber encendido algo en su interior. La atmósfera en la cafetería cambió, ahora cargada de potencial. Los murmullos de los clientes se convirtieron en un soft background, el tiempo pareció detenerse. Valentina entonces sintió que había cruzado un umbral. Su vida, en toda su complejidad, se desplegaba ante ella, como un mapa con caminos por explorar. «Entonces, ¿qué estás dispuesta a hacer?», le preguntó el CEO, intrigado por su revelación. «El camino no es fácil, te tomarás todo lo que tienes». Valentina sintió una oleada de determinación mientras consideraba su respuesta. Estaba lista para elevar su voz de solo una mesera a la de una mujer que se atrevería a definir su futuro. En ese instante, un nuevo temor y una nueva esperanza crearon una batalla en su interior. Sin embargo, el eco de su propia declaración resonó en su mente. Estaba preparada para el desafío. Con el futuro latiendo en su pecho, se enfrentó a la pregunta que nunca había tenido el valor de formular. ¿Podría ser mi mentor? La incertidumbre pendía en el aire, y la respuesta del CEO podría very well cambiar el rumbo de su vida para siempre. La atmósfera vibraba de anticipación. Cada segundo se sentía cargado con la promesa de lo desconocido. ¿Aceptaría el CEO ayudarla a salir de su atolladero, o se desentendería del encuentro? La puerta de la posibilidad se entreabrió, y Valentina estaba lista para entrar. La duración de la espera ante la respuesta del CEO pareció alargarse infinitamente. Cada segundo se convirtió en una eternidad. Valentina sintió como el espacio se impregnaba de una mezcla de ansiedad y esperanza. Su corazón latía con fuerza, casi ensordeciendo el murmullo de la cafetería. ¿Sería esa la oportunidad de cambiar su vida? Finalmente, el CEO rompió el silencio. «Interesante propuesta», dijo, dejando caer su mirada sobre Valentina con una intensidad que la hizo estremecerse. «Ser mentor no es fácil, y requiere un compromiso que debes estar dispuesta a asumir. ¿Estás lista para eso?», preguntó, su tono neutral pero crítico. «Sí», respondió Valentina sin vacilar. En su mente, la decisión resonaba como un eco en un vasto vacío, llenándolo de significado. Por primera vez, lo que sentía iba más allá del puro instinto. Era una necesidad profunda de probarse a sí misma. «Te enviaré un correo con mis condiciones y expectativas, y si estás dispuesta a cumplirlas, comenzaremos». Pero recuerda, este camino será exigente. No es solo sobre ganar un título, se trata de enfrentar tus propios miedos y dudas, advirtió el CEO, sus ojos clavados en los de ella. Valentina asintió, absorbiendo cada palabra. Nunca antes había imaginado que alguien así pudiera moldear su viaje hacia la medicina. En su mente, comenzaba a trazar la imagen de su educación médica, las noches largas de estudio, la lucha continua de compaginar el trabajo con el aprendizaje. Pero esta vez, todo parecía alcanzable. Sería su turbio pasado el que iluminaría el camino hacia el futuro. Con el peso de su decisión aún fresco en la mente, se dispuso a actuar con rapidez.
De camino a casa, esos pensamientos giraban, revoloteando entre la emoción y la ansiedad. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas del CEO? ¿Y si fracasaba? La posibilidad de un tropiezo y quedar atrapada en el ciclo de las dudas era aterradora, pero al recordarle su sueño, esa idea se desvanecía. Cuando llegó, su hermana la estaba esperando con un plato humeante en la mesa. Normalmente, Valentina encontraría consuelo en esa rutina familiar, pero esta vez había un giro en su interior, un nuevo propósito, una motivación renovada. Se sentó a la mesa y sin poder evitarlo comenzó a compartir lo sucedido. Sus palabras fluyeron, alimentando no solo su propia energía, sino también la de su hermana, quien aplaudía con entusiasmo. Pero mientras hablaba, Valentina no podía evitar sentir una inquietud, como si al mismo tiempo que construía un camino hacia su futuro, otras sombras acechaban en su mente. La realidad de su entorno continuaba presente. De alguna manera, aún con la oportunidad del CEO, la pobreza y las expectativas familiares seguían siendo enormes piedras en su camino. Esa noche, después de que su hermana se había ido a dormir y el hogar se sumió en un silencio respetuoso, Valentina se sentó en la oscuridad de su habitación. En su mente dibujaba un mapa de lo que podría suceder. Una mezcla de autocompasión y autocrítica se batía a su alrededor. «Es solo una oportunidad», se dijo a sí misma, ensayando palabras de aliento. Aún así, eso no la salvaba del juicio interno. «¿Y si no estás a la altura?», resonaba como un eco traicionero. Sin embargo, mientras el insomnio la abrazaba, una idea comenzó a formarse en su mente, más fuerte que las dudas. La imagen del CEO de pie frente a ella, desafiándola, se convirtió en estímulo. No solo quería ser médica, quería demostrar que los sueños no están destinados a permanecer atrapados en la mente, sino que deben ser arrojados al mundo y hacerlos realidad. Con una visión clara y una oleada de determinación ardiendo en su pecho, Valentina cerró los ojos e hizo una lista mental de pasos a seguir. No había tiempo que perder. Pero mientras esbozaba su plan, el resplandor del teléfono interrumpió sus pensamientos. Una notificación iluminó la pantalla. Un correo del CEO. Sus manos temblaron al abrirlo. ¿Qué podría contener? Se preguntó Valentina, sintiendo que el aire se le cortaba en los pulmones. Al leer las primeras líneas, el frío de la incertidumbre se apoderó de ella. La respuesta estaba a punto de definir su destino, y con cada palabra, la posibilidad de darle un nuevo rumbo a su vida se acercaba cada vez más. Valentina se obligó a avanzar en la lectura del correo, a pesar del nudillo que se formaba en su garganta. Cada palabra la golpeaba con una mezcla de anticipación y terror, como si estuviera recorriendo un camino lleno de baches, sin saber cuándo acabaría. Las condiciones del CEO no eran sencillas. Se mencionaban plazos estrictos para completar un programa de formación, compromisos de trabajo adicionales y una exigente disciplina que se esperaban de ella. Si realmente quieres ser médica, decía una de las líneas, debes demostrar que no solo tienes la pasión necesaria, sino la robustez mental para enfrentar lo que se avecina. La frase resonó en su mente, empujándola a un profundo mar de reflexiones. Nunca había visto su esfuerzo en esos términos. Siempre había luchado por cumplir, pero esta vez la exigencia parecía estar ligada a su identidad misma. Mientras el mensaje se transcribía en su mente, recordaron sus años en la universidad, cuando las dudas la acompañaban cada vez que se sentaba a estudiar. La imagen de sus compañeros triunfantes, seguros de su futuro, la lastimaba, pero ahora sentía cómo sus inseguridades se convertían en motores para avanzar, sabiendo que respaldaba su ambición con el deseo de sanar. Esa noche, con el teléfono aún en mano, tomó decisiones. Establecería horarios de estudio, comenzaría a asistir a conferencias médicas online y buscaría mentores adicionales. Si el CEO quería compromiso, Valentina le mostraría que había vergüenzas en su pasado, pero no había rendición en su futuro. Al alba, levantó la vista del teléfono y en un impulso comenzó a hacer una lista no solo de pasos, sino de un mapa emocional. ¿Cómo se sentiría a partir de cada pequeña victoria? ¿Cómo respondería a las derrotas? Su mente, antes un torbellino de pensamientos pesimistas, comenzaba a convertirse en un espacio de estrategia, una sala de operaciones donde comenzaría a tratar su propia indecisión. Durante las semanas siguientes se sumergió en un patrón disciplinado.
Las horas se deslizaron entre el trabajo y el estudio, y, aunque a veces los clásicos eran pesados, la idea del futuro se convertía en su epítome. Pero cada día traía consigo un nuevo desafío, un examen no superado, un mensaje poco claro del CEO y el recordatorio continuo de las limitaciones financieras en su entorno. Su mente se tornaba un escenario de contrastes. Estaba forjando su futuro, pero el pasado no dejaba de susurrarle. Un día, en medio de una jornada particularmente difícil, Valentina recibió una llamada de su hermana. «Espero que no te agobies». «Recuerda que siempre podrás contar conmigo», le dijo su hermana, y esas palabras resonaron como agua en el desierto, llenando un espacio que comenzaba a sentirse asfixiante. «Es solo la etapa inicial», se repitió Valentina, animándose a seguir adelante. Sabía que en algún momento debía encarar lo que la frenaba. Y cuando recibió un mensaje con una invitación para una conferencia médica, donde el CEO sería orador, lo vio como una oportunidad brillante. Estaba decidida a enfrentarlo, dispuesta a mostrarle que no solo era una mesera, era un cúmulo de potencial en transformación. Pero mientras despejaba su agenda para preparar una presentación personal, un mensaje de la universidad la detuvo en seco. Un talón de Aquiles surgía. «No podemos aceptar más estudiantes sin finanzas adecuadas». Las palabras fueron un golpe que susurraba una realidad aterradora. Quedarían descalificados si no liquidaban la situación en 2 semanas. La presión aumentó y el tiempo se desvanecía. Pero Valentina no estaba lista para rendirse. Con una mezcla de pánico y determinación, se sentó a planificar cómo reunir el dinero necesario. La expectativa de presentar ante el CEO se desvanecía como un mispejismo, pero el fuego de su deseo de ser médica seguía ardiendo, siempre llamando su atención. «Es el momento de una nueva estrategia», pensó. No podían dejarle escapar. Y con una idea nebulosa comenzando a formarse en su mente, decidió que tenía que actuar, de una forma audaz. Sería suficiente la valentía para cambiar su vida, pese a la adversidad. Valentina despertó una mañana con un propósito renovado. Había pasado la noche en blanco, un torbellino de ideas y planes trazando su mente. No podía dejar que el tiempo la aplastara. El reloj corría, y cada segundo contaba. Se sumergió en la búsqueda de maneras para reunir el dinero que necesitaba para asegurar su futuro en la universidad. Su primer paso fue buscar recursos dentro de su propia red. Esa misma tarde, organizó un pequeño encuentro con algunos compañeros de trabajo de la cafetería. Compartió su situación con ellos, exponiendo su necesidad de apoyo financiero. «No tengo vergüenza en pedir ayuda», se dijo mientras hablaba. La sinceridad de su relato permitió que su historia resonara con sus compañeros. Algunos, conmovidos, ofrecieron contribuir con pequeñas cantidades. Fue un primer triunfo inesperado, pero aún estaba lejos de la meta. A medida que avanzaban los días, Valentina tomó la decisión de diversificar sus posibilidades. Se inscribió en una plataforma de tutorías en línea, ofreciendo sus conocimientos en biología a estudiantes de secundaria. Con todas sus limitaciones, cada sesión fue un ejercicio que la empoderó. No solo ganaba algo de dinero, sino que también se enfrentaba a su miedo de hablar en público. Cada palabra que pronunciaba frente a la cámara era un ladrillo más en la construcción de su confianza. Terminadas las sesiones diarias, se sentaba horas a investigar sobre estrategias de financiamiento. La generosidad de sus compañeros la había inspirado. Así, una mañana, redactó un plan para una campaña de crowdfunding. Sabía que era arriesgado, pero cada vez que pensaba en su sueño de ser médica, la adrenalina recorría su cuerpo. Estaba decidida a darlo todo. Con cada paso de su nueva estrategia, comenzó a notar cambios en su mentalidad. La inseguridad que alguna vez la paralizaba se estaba transformando en audacia. Se acertaba al próximo evento donde el CEO iba a hablar con un discurso personal en mente, junto con un folleto que explicaba su situación y su ambición. Había decidido que también podría ser una oportunidad para promover su proyecto de crowdfunding. La posibilidad de ser vista no solo como una mesera, sino como alguien determinada a cambiar su vida, la llenaba de energía. Sin embargo, no todo fue fácil. Había días en que la duda la asaltaba de nuevo.
Al regresar de esas intensas jornadas de trabajo, el cansancio se hacía peso extra en sus hombros, pero cada vez que miraba su lista de objetivos sentía la urgencia de seguir adelante. Había días de desánimo, donde los mensajes de rechazo la hacían tambalear, pero en esos momentos la voz de su hermana la guiaba. Recuerda por qué empezaste. Finalmente, el día de la conferencia llegó. Valentina se preparó minuciosamente. Escogió un atuendo que la hacía sentir poderosa y revisó su discurso una y otra vez. Sentía el aire cargado de posibilidades, pero también de una inquietud profunda. Mientras tomaba asiento en la sala de conferencias, su mente se llenó de preguntas. ¿Y si no logro proyectar lo que soy realmente? ¿Y si en lugar de impresionar decepciono? A medida que el CEO comenzaba su presentación, Valentina sintió su corazón palpitar más rápido. Observó cómo él se comunicaba con entusiasmo y claridad, mientras se recordaba a sí misma que detrás de esa imagen habían noches de esfuerzo y un propósito firme. Había llegado el momento de dar un paso adelante, de mostrarse auténtica, de ser más que la mesera que sirve café. Cuando la presentación llegó a su fin y la sala se llenó de aplausos, su confianza estaba lista para saltar al escenario, listando sus sueños en voz alta. Se preparó para ser audaz, pero en ese instante un giro inesperado la hizo titubear. Una voz desde el fondo hizo una pregunta que resonó y la hizo dudar. ¿Por qué deberíamos confiar en ti, siendo solo una mesera? Valentina inhaló hondo. Había llegado el momento de enfrentar aquello que la había frenado durante tanto tiempo. Tendría el poder de transformar la percepción que otros tenían de ella en lugar de dejar que la definiera. La sala se volvió un lugar de fuego y presión, y solo podía avanzar hacia la vulnerabilidad, dispuesta a desarmar las expectativas y mostrar su verdadero valor. Porque soy más que una mesera, empezó a responder con voz firme, sintiendo como esas palabras eran un eco, no solo de su presente, sino también de su meta. Mientras la tensión aumentaba en el aire, sabía que tenía que ser ahora o nunca. ¿Sería suficiente esa revelación para cambiar el rumbo de su vida en ese momento crítico? Valentina sintió cómo el silencio se expandía a su alrededor, transformándose en una esfera de expectación que absorbía cada sonido. Esa pregunta había sido un puñetazo a su determinación, un recordatorio brutal de su posición en el mundo. ¿Era posible que esos 3 simples términos pudieran redirigir la narrativa que tanto anhelaba cambiar? Su mente corría como locamente, hilando pensamientos de respuesta, mientras su corazón latía con fuerza. «Porque soy más que una mesera», repitió, intentando despejar las dudas que la asediaban. Con cada palabra se aferraba a su historia, a su dedicación, a esa noche de insomnio donde había decidido dejar de lado el miedo y emprender un viaje hacia el futuro que tanto deseaba. Había renunciado a la confortante invisibilidad de una vida humilde. Ahora, la visibilidad era necesaria, aunque era aterrador. «Mi nombre es Valentina, y gracias al trabajo y esfuerzo constante, he acumulado una experiencia que muchos ignoran. Estoy aquí no solo para compartir mi historia, sino para demostrar que la determinación supera cualquier etiqueta que se intenta imponerme». Al pronunciar esas palabras, sintió que levantaba una pared de cristal que le había sido erigida, una que reflejaba los juicios ajenos, pero ahora se rompía a su paso. Frente a esa audiencia, Valentina vio rostros confusos y algunos incrédulos, pero también detectó una mirada brillante en el CEO. Era un destello que despertó un rayo de esperanza, una invitación a seguir adelante. Sus palabras continuaron fluyendo, atrapadas entre el miedo y la inspiración. La inseguridad se tornó en pasión, y su voz adquirió una claridad que resonó mucho más allá de los límites de la sala. «Sí, trabajo como mesera, pero eso no define mi capacidad para aprender, adaptarme y contribuir. He enseñado biología a estudiantes que quieren ser médicos. He planeado y ejecutado ideas que pueden transformar vidas. Estoy en proceso de lanzar una campaña de crowdfunding, no porque sea una opción fácil, sino porque tengo un sueño que persigo con todas mis fuerzas». Mientras hablaba, su mente retrataba imágenes fugaces de lo que había logrado hasta ahora, las tutorías exitosas, el apoyo de sus compañeros y las largas noches trabajando en su campaña. Cada experiencia era una evidencia de su crecimiento, un ladrillo más en la pared de su construcción personal. El silencio se rompió, esta vez no por preguntas agudas, sino por murmullos. Valentina sintió la energía vibrante en el aire a medida que su mensaje se instalaba en la mente de aquellos escuchantes.
Sabía que cada persona en esa sala traía consigo diferentes percepciones y creencias sobre el éxito y la valía, y ella estaba tratando de desmantelar esas barreras. No soy una mera sirvienta. Soy una mujer con una visión, y estoy dispuesta a demostrarlo, concluyó, dejando que esas palabras resonaran en la sala. Su cuerpo temblaba un poco de adrenalina, pero el orgullo la llenaba. Había presentado su verdad sin filtros, había mostrado tanto su vulnerabilidad como su fuerza. Con ese pensamiento, Valentina se dio cuenta de que no dependía solo de la percepción de los demás. La verdadera confianza provenía de conocer su propio valor. El susurro de la ambición vibraba más fuerte que la duda, insistiéndole que debía seguir adelante. Sin embargo, antes de salir del escenario, su mirada se topó con un rostro específico en la multitud. Aquella persona, un joven con una camiseta un tanto casual, la observaba de manera penetrante. Era un total extraño, pero había algo en su mirada que la inquietó. ¿Era admiración o burla? Así, mientras descendía del estrado, una nueva tensión se tejía en su mente. ¿Era suficiente su valentía para generar el cambio que necesitaba? ¿Podría este encuentro con el joven desvelar una nueva oportunidad o sería solo otro obstáculo? Valentina lo sabía. Su camino apenas comenzaba y el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Mientras Valentina se dirigía hacia la salida, una mezcla de adrenalina y ansiedad se apoderaba de ella. La sala estaba impregnada de murmullos, los ecos de su discurso resonaban en su mente. Su corazón seguía latiendo con fuerza, no solo por la presentación, sino también por la incertidumbre que había dejado atrás. La sombra del joven la seguía, su mirada persistente lanzando preguntas sin respuestas. ¿Qué quería? ¿Qué pensaría de ella? Afuera, el aire era fresco, como si cada bocanada pudiera purgar las dudas que la habían asediado durante años. Consciente de que había levantado una pequeña pero significativa barrera a su favor, sabía que no podía dejar que la inseguridad se asomara de nuevo. Iba a perseguir esa visión que había compartido, a pesar del miedo que la había acompañado toda su vida. Valentina se sentó en una banca cercana al lugar del evento, abriendo su portátil. Tenía que apalancar la energía de esa presentación en la campaña de crowdfunding que había estado gestando. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y la inercia de la cita del día anterior con el joven empresario dejó un rastro de inquietud en su mente. Hoy me toca ser quien controle la narrativa, pensó, abriendo su documento y revisando las ideas que había recopilado. Mientras redactaba, la imagen del joven volvía persistente y vívida. Había algo en él que indicaba que no era el típico espectador. Esa penetrante atención despertaba un dilema dentro de ella. ¿Debería acercarse a él y explorar qué quería, o debía enfocarse en su camino sin distracciones? La duda se convertía en un nudo en su estómago. Este era el momento de crecer, y no podía permitirse fallar. La tarde avanzó, y Valentina decidió tomar la iniciativa. Se levantó, armada de su portátil y del coraje que le había brindado su propia voz. Tras unos momentos de exploración, lo encontró sentado en una cafetería cercana, estudiando algo en su teléfono. La valentía emergió de lo más profundo de ella, y se aproximó. «Hola», saludó, sintiéndose un tanto incómoda pero decidida. «Soy Valentina, de la presentación de hoy». El joven levantó la vista, su expresión sorprendida se transformó rápidamente en una sonrisa. «Hola Valentina, me quedé impresionado con lo que dijiste. ¿Te importaría contármelo un poco más? Me gustaría entender mejor tu proyecto». La sinceridad en su mirada la invitaba a abrirse. A medida que balbuceaba y explicaba su idea, Valentina comenzó a observar cambios en la expresión del joven. Se notaba interés genuino, y su respuesta logró encender una chispa en su interior. La conversación fluyó naturalmente. Cada pregunta que él lanzaba hacía que ella profundizara en su pensamiento, revelando competencias que había relegado a un segundo plano. Lucía más confiada, mientras sacaba a relucir sus propuestas y los desafíos que había enfrentado. Sus ansias de crear un impacto, de transformar vidas a través de su proyecto, resonaban cada vez más en sus palabras. Con cada frase sentía que la barrera que había mantenido durante tanto tiempo se desmoronaba lentamente. Sin embargo, hacia el final de su charla, una inquietud creció en ella. El joven parecía tener más preguntas sobre su trasfondo, su historia, y su decisión de dejar el café para lanzarse al mundo del emprendimiento. Era un camino que Valentina aún no estaba del todo segura de haber elegido. ¿Era su voz lo suficientemente fuerte para hacerse escuchar, o su experiencia como mesera siempre sería un lastre?
Pero antes de que pudiera formular más dudas, él interrumpió con una propuesta que podría cambiar su curso. ¿Te gustaría trabajar junto a mí en tu campaña? Tengo conexiones que podrían impulsar tu idea mucho más allá de lo que has imaginado. El corazón de Valentina se detuvo un instante. Un torrente de pensamientos se apresuró en su mente. Aquella invitación podría ser la oportunidad que necesitaba para catapultar su sueño, pero también era un riesgo que podría debilitar su esencia si no se manejaba con cuidado. Con una mezcla de incertidumbre y emoción, decidió que estaba dispuesta a explorar esa posibilidad, pero no sin antes hacer una promesa a sí misma. Nunca perdería el control de su narrativa. ¿Podría ella combinar su fuerza, ambición y ahora la ayuda del joven para hacer realidad su sueño? La decisión estaba en sus manos, pero tenía que confrontar lo que esto significaría para ella y su futuro. Mientras la conversación continuaba, la sensación de que este era el inicio de algo grande se apoderó de cada rincón de su ser. ¿Podría ser realmente esta vez el paso que la llevara hacia la vida que había siempre deseado? El momento de la verdad ante sí. Valentina despertó esa mañana con una mezcla de anticipación y nervios. Había decidido aceptar la invitación del joven, cuyo nombre aún le resultaba extraño, Lucas. Era un acuerdo que traía consigo una serie de posibilidades, pero también un peso: la necesidad de demostrar que su inteligencia y su carácter eran lo suficientemente fuertes para resistir la inestabilidad emocional que aquel cambio podía traer. Una taza de café caliente en las manos, caminó hacia su mesa de trabajo, donde comenzó a bosquejar una presentación que haría aquel día. Era vital que cada diapositiva no solo reflejara su idea, sino también su esencia. Sabía que aquel sería su primer paso para ganar la confianza de Lucas y, más importante aún, la de sí misma. Mientras escribía, se preguntaba si Lucas había hecho una elección acertada al querer colaborar con ella. Repasó sus inseguridades, pero en lugar de dejarse hundir por ellas, decidió transformarlas en motivación. No podía permitir que su pasado como mesera la definiera. «Soy más que eso», se repitió, cada vez con un tono más firme. A medida que el día avanzaba, la energía de su nuevo proyecto empezó a calar en su ser. La posibilidad de ser vista como una igual, un emprendedor más, iluminó su mente. No quería ser solo una ejecutora de ideas, deseaba ser la arquitecta de su propio destino. Perseguir un sueño no era un acto de locura, sino un acto de valentía. La reunión en la oficina de Lucas estaba programada para la tarde, y con cada minuto que pasaba, sus pulsaciones aumentaban. Se cerró en su mente el argumento de que merecía esta oportunidad. Cuando llegó a la oficina, el ambiente ya estaba impregnado de entusiasmo. Lucas había reunido a un pequeño equipo que se vería involucrado en la campaña. «Bienvenida, Valentina», dijo Lucas con una sonrisa que, en lugar de tranquilizarla, acentuó su ansiedad. «Todos están aquí listos para escucharte». Se acomodó en el centro, el murmullo se extinguió y las miradas curiosas se posaron sobre ella. El tiempo parecía ralentizarse. Con su portátil abierto, comenzó a exponer su idea. Las palabras fluían, iluminadas por la pasión que había acumulado. A medida que avanzaba, pero también percibía el escepticismo en algunos rostros, la duda volvió a cobrar vida en su interior. Cuando terminó, un silencio incómodo invadió el lugar. Entonces, una voz interrumpió la tranquilidad. «Es interesante lo que propones, Valentina», dijo una mujer de cabello rubio y mirada incisiva, «pero ¿por qué deberíamos elegirte a ti?» Valentina sintió cómo una presión ardiente se acumulaba en su pecho, pero en lugar de retraerse, optó por confrontar la pregunta. Aceptar ese desafío era un paso necesario. «Porque tengo una visión que es tangible. Desde mis años en el café, he visto lo que la gente necesita, lo que transforma vidas. Comprendo a mis futuros clientes como nadie más lo hace», respondió, encontrando fuerza en su propia historia. La mujer arqueó las cejas, sorprendida por su respuesta. Esa pequeña victoria emocional iluminó a Valentina. Sin embargo, una voz autoritaria resonó después, la de Lucas. «Valentina, me gusta lo que has dicho, pero necesitas apoyarlo con datos. Queremos saber cuánto estás dispuesta a invertir en esto», dijo con un tono que buscaba claridad. Valentina titubeó. El peso del compromiso se hizo más real. ¿Cómo podía respaldar su sueño con números y proyecciones? En ese instante su mente estalló con preguntas. En su experiencia como mesera, había aprendido a leer a los clientes, a interpretar sus deseos y necesidades más allá de lo que decían. Pero hasta ese momento, ese talento había permanecido eclipsado por la inseguridad. Tomó una respiración profunda,
como si quisiera absorber el aire cargado de expectativas. En un destello de claridad, recordó las conversaciones informales que había tenido con los clientes del café, los sueños que compartían, su necesidad de diferentes productos. Sus ojos se iluminaron con una idea. Podemos realizar una pequeña encuesta en la comunidad, aprovechando mis contactos. Las opiniones sinceras de las personas serán vitales para demostrar la viabilidad del proyecto. Se dio cuenta de que estaba ofreciendo su propio estudio de mercado, algo que muchos consultores a menudo cobraban caro por hacer. Esa pequeña revelación acerca de su propia competencia hizo fluir una nueva confianza en su interior. Sus malas experiencias nunca deberían ser su destino. Era momento de controlar su narrativa, no solo para Lucas, sino para ella misma. El grupo comenzó a murmurar, evaluando su propuesta. Valentina sentía que por primera vez en mucho tiempo no solo era escuchada, sino que empezaba a ser valorada. Sin embargo, antes de que se tomara una decisión final, una virada de desdén surgió de la mujer rubia, lo que hizo que el corazón de Valentina se hundiera nuevamente. La batalla interna entre la inseguridad y el deseo por ser reconocida se intensificaba. Al salir de la reunión, la sensación de que este proceso desafiaría no solo su proyecto, sino su propia esencia y autoestima invadía su mente. Estaba realmente preparada para afrontar lo que implicaba todo eso. Lucas se acercó con una sonrisa cálida, pero las palabras que siguieron devolvieron la presión a su pecho. Creo que tienes gran potencial, Valentina, pero este viaje no es solo profesional, será personal. Prepárate para lo que viene. La puerta del futuro se abría ante ella, pero aún oscurecía lo que estaba por enfrentarse. Estaba decidida a avanzar, pero se preguntó si su fortaleza interior sería suficiente para resistir las tempestades que aún estaban por venir. Así, mientras el eco de la reunión resonaba en su cabeza, Valentina reflexionó si era el momento de finalmente plantar cara a lo que realmente temía, no vivir a la altura de sus propias expectativas. El camino a seguir prometía ser más desafiante de lo que había imaginado, pero era inevitable. Podría realmente abrazar ese viaje y salir victoriosa. El día siguiente llegó con un sol resplandeciente que iluminaba su habitación. Sin embargo, la luz no logró disipar las sombras de duda que rondaban la mente de Valentina. Con su presentación aún fresca en sus recuerdos, se planteaba si realmente tenía el derecho de compartir su visión con un equipo tan diverso y experimentado. Su deseo de impresionar a Lucas y a los demás solo hacía que la presión aumentara. Despertó con la convicción de que el día debería ser diferente. La inseguridad había encontrado un lugar para anidar en su mente, y eso no podía continuar. Decidió que el primer paso sería investigar. Se sentó frente a su laptop y comenzó a buscar información sobre lo que significaba hacer un análisis de mercado. Horas más tarde, cerró el portátil, sintiéndose un poco más empoderada, al menos en teoría. Sin embargo, la implementación de lo aprendido exigía un nivel completamente distinto de habilidad. El tiempo transcurrió velozmente y pronto se encontró en una pequeña cafetería, el mismo lugar donde había trabajado y escuchado los sueños de sus clientes. La familiaridad del entorno le dio un pequeño empujón de confianza. Valentina empezó a conversar con diferentes personas, tomando notas mentales sobre sus opiniones, frustraciones y aspiraciones. El eco de sus voces parecía reconfortarla, como un recordatorio de que había más en juego que solo su propio éxito. Se daba cuenta de que cada palabra que recogía era un ladrillo que cimentaría su camino hacia la defensa de su proyecto. Mientras recopilaba estas historias, surgía otra verdad. Su enfoque personalista sobre el mercado era su mayor fortaleza, aquella que de algún modo había pasado desapercibida para ella. No eran solo datos fríos, sino la vida real de personas a las que había llegado a comprender profundamente. Esto le dio un giro de 180 grados a su perspectiva. Su enfoque no tenía que ser solo analítico, podía ser emocionalmente resonante. Con el material que había reunido, Valentina se sentó a redactar un nuevo resumen para su próxima reunión con Lucas y el equipo. En lugar de presentar solo números fríos, decidió incorporar las historias que había escuchado. Cada anécdota podía servir como un poderoso argumento para su propuesta. Sin darse cuenta, al compartir las vivencias de otros, estaba reescribiendo su propia narrativa, uniendo su pasado como mesera a su presente como emprendedora. Cuando el día de la presentación llegó, se instaló en la sala de conferencias con un impulso renovado. Durante los preparativos, respiró profundamente. Lucas llegó temprano,
notando su estado más calmado e intencionado. Se acercó a ella. «Parece que has estado trabajando en algo interesante», comentó con una sonrisa genuina. Valentina asintió, sintiendo que la ansiedad combinada con la emoción era combustión pura. La reunión inició, y tras agradecer a todos su presencia, comenzó a compartir los resultados de sus investigaciones. Cada historia contada, cada opinión recogida, fueron hiladas en un relato que combinaba las aspiraciones de los clientes con su visión emprendedora. Las miradas ahora eran más atentas, más enfocadas. A medida que avanzaba, notó una reacción en el rostro de la mujer rubia, cuya mirada desafiante se transformó en curiosidad. Valentina continuó, sabiendo que cada palabra erguía su estatura en el ámbito profesional. Cada gesto se convertía en una declaración de que ella no estaba allí por compasión, sino por convicción. Al concluir su presentación, un resplandor nuevo iluminó su interior. Había canalizado su experiencia y su aprendizaje en algo poderoso. La sala estalló en murmullos de aprobación. Pero en medio de este impulso de energía, la mujer rubia alzó la mano, interrumpiendo la conversación. «Todavía necesitamos ver los números a detalle. Hacerlo así suena bien, pero necesitamos evidencia concreta para respaldar estas historias». Valentina sintió que el suelo volaba de debajo de sus pies, pero una voz interna la impulsó a no rendirse. Había llegado el momento de enfrentar nuevamente la crítica. En lugar de retroceder, se armó de valor y con una voz fuerte y decidida, respondió. «Las historias son números, y cada persona detrás de ellas es un potencial cliente. También puedo construir en base a lo que escuché aquí. Dejo a su criterio decidir si eso les parece suficiente para avanzar». La mujer se cruzó de brazos, pero ahora había un atisbo de respeto en su postura. Y Lucas, observando desde su lugar, sonrió ligeramente. Era un pequeño triunfo personal, pero suficiente para ser significativo. Después de la reunión, Lucas se acercó a Valentina, notando la ola de emociones en su rostro. «Esa fue una buena presentación, Valentina. Estás comenzando a encontrar tu voz». Esa declaración sin duda alimentó su creciente confianza, pero había otro dilema que la inquietaba. La mirada de la mujer rubia resonaba en su mente. Sabía que el respeto no se ganaba de la noche a la mañana, y el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Cuando Lucas le dijo que se reunirían nuevamente para discutir los próximos pasos, una chispa de determinación se encendió en el pecho de Valentina. Este podía ser el inicio de una nueva fase en su vida, pero la presión también aumentaba. Podría convencer no solo a su equipo, sino a ella misma, de que podía manejar cada desafío que se presentara. La incertidumbre aumentaba, y sabía que era hora de enfrentar con valentía su propio miedo a lo desconocido. La implementación del proyecto no solo demostraba su capacidad profesional, también representaba una confrontación decisiva con su identidad. A medida que los pensamientos giraban en su mente, Valentina comprendió que para realmente ganar este desafío, no solo iba a necesitar un buen plan de negocio, sino también una autorreflexión profunda sobre su propia valía. Y en ese instante, se hizo una promesa. Iba a descubrir la verdad que la pasaba por alto. Con cada paso dado, el camino se tornaba más claro y a la vez más incierto. Una fuerza interna crecía, catalizando la necesidad de autodescubrimiento a un nuevo nivel. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Así, mientras las luces se apagaban, sintió que se acercaba a un punto de quiebre en su viaje. ¿Sería capaz de abrazar sus verdaderas capacidades o dejaría que el miedo apagase su fuego? Como nunca antes, la búsqueda de su identidad se entrelazaba con las decisiones en el mundo profesional. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor desafío, demostrar, primero a sí misma, que era más que lo que siempre había creído ser. Valentina estaba decidida a convertir sus sueños en una nueva realidad. Había transcurrido un tiempo desde aquel encuentro en la cafetería con el CEO y su travesía hacia el mundo profesional había comenzado a tomar forma. Cada paso que daba no solo definía su crecimiento académico, sino que también forjaba su confianza y autoconocimiento. El primer impulso decisivo ocurrió semanas después de haber comenzado la colaboración con Lucas. Valentina, armada de sus investigaciones y su experiencia como mesera, diseñó un plan de negocio que resonaba con la realidad de su comunidad.
En sus presentaciones, conectaba estadísticas frías con historias humanas, mostrando cómo su producto podría cambiar vidas. Más importante aún, comprendió que las experiencias vividas en la cafetería eran tesoros que ella misma había subestimado. La reacción del equipo a sus ideas fue positiva y eso la elevó a un nuevo nivel de seguridad. Una jornada tras otra, Valentina se enfrentaba a situaciones que probaban su capacidad de adaptación y su deseo de superación. En cada reunión sentía que las miradas escépticas se convertían poco a poco en variedad de respeto. No solo estaba vendiendo un concepto, estaba brindando una parte de sí misma. Una semana decisiva llegó cuando el equipo anunciaba una presentación para contribuir a un fondo de inversión que podría catapultar su proyecto a nuevas alturas. Con el tiempo corriendo en su contra, Valentina dedicó días enteros a pulir su discurso. Invirtió horas en ensayar, destacando no solo los números, sino también el impacto emocional que su proyecto podría tener en la comunidad. Cada palabra estaba cargada de significado. El día de la presentación, el auditorio estaba repleto de inversionistas, cada uno con su propio criterio y expectativas. Valentina, en el escenario, respiraba hondo antes de exponer su visión. Estaba lista para mostrar que la mesera que había servido café un día podría convertirse en una empresaria que transformaba vidas. Mientras hablaba, la confianza que había ganado en su camino iluminaba su discurso. Compartía anécdotas sobre sus clientes, cómo se conectaban con sus aspiraciones y cómo su oferta podría generar un cambio positivo. Los murmullos comenzaron a crecer cuando se refería a las historias más conmovedoras que había recolectado, y la audiencia respondía. Cuando terminó, el silencio reinaba por un instante, seguido de un aplauso contundente que reverberó en cada rincón del auditorio. El CEO, presente en la sala, la observaba con atención. No había solo asombro en su rostro, había un reconocimiento genuino. Al finalizar la jornada, se acercó a Valentina para felicitarla. Su mirada la atravesó, y por un momento, ella sintió que ya no era una simple mesera, era una profesional, alguien que había transformado su historia. El impacto de esa presentación no se limitó solo al aplauso. La inversión que buscaban fue asegurada. Había conquistado la meta. La emoción desbordó su ser al recibir la noticia. No solo se trataba de respaldo financiero, fue la validación de su arduo esfuerzo. Mientras celebraba el éxito con su hermana en casa, Valentina se dio cuenta de que había llegado a un punto decisivo en su vida. La superación de la duda y el miedo había sido un viaje profundo. Con un profundo sentido de satisfacción, entendió que no solo había alcanzado un hito profesional, sino que también había redefinido su propia identidad. Con renovado propósito y determinación, contempló su futuro médico que adoraba. Una puerta nueva se había abierto, y esta vez era consciente de sus capacidades. Durante este trayecto había desmantelado las limitaciones que ella misma se había impuesto. Vida que había sido solo sacrificio y lucha, ahora era una asociación entre aspiraciones y realización personal. Se sentó con una libreta. ¿Qué viene ahora? Era la pregunta que resonaba en su mente. Con una visión clara, comenzó a trazar sus próximos pasos hacia la escuela de medicina, sabiendo que esta vez no solo lucharía por ella misma, sino también por su familia, sus amigos y la comunidad que la había apoyado. Valentina sonrió mientras escribía. Había aprendido que cuando se enfrenta el miedo, se abre a la posibilidad de crecer. Convertirse en médica estaba a su alcance y estaba dispuesta a mostrar al mundo quién era realmente. La historia de la joven mesera había sido reescrita con una tinta indeleble, y el futuro prometía más aventuras por conquistar. En este nuevo capítulo, Valentina ya no se definía por lo que había sido. Era dueña de su historia, y con cada objetivo alcanzado, seguía construyendo un camino que podría inspirar a otros a nunca rendirse. Estaba lista para seguir adelante, enfrentando nuevos desafíos con la misma valía y determinación que había comenzado. El camino estaba ahí, limpio de obstáculos, solo había que caminarlo. Así, Valentina se preparó para la siguiente fase. Su viaje no solo se trataba de alcanzar un sueño, sino de celebrar la capacidad de transformación inherente en todos. Cada paso, cada palabra, cada historia contada, era parte de un legado que ya había comenzado a escribir. La vida había cambiado, y con ella su mirada hacia el futuro.
No esperen ni un segundo más para compartir este viaje inspirador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden su importancia. Juntos podemos seguir alcanzando sueños.